Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendía por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablarles diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Jesús quiso programar su vida de acuerdo a la Escritura, que la palabra de Dios le marcara sus pasos, sus acciones, lo que tenía que hacer. Y así, al leer aquel pasaje del profeta Isaías, donde decía que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para ir a evangelizar, para ir a llevar a los pobres la buena nueva, anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Ese personaje, ungido por el Espíritu para realizar todas esas acciones, él mismo dice: ese soy yo. Esta profecía, esta escritura se cumple hoy. Quiere decir que la palabra de Dios le iba marcando, le iba señalando sus acciones que iba a hacer. Y realmente, eso hizo Jesús. En primer lugar, la predicación. Jesús aprovechaba todas las circunstancias para predicar, para decir la buena nueva. Pero lo decía de tal manera que la gente se entusiasmaba, lo seguía, se olvidaba hasta de comer por escuchar. Y Jesús les predicaba mucho rato y la gente embobada, la gente atenta, con gusto, como que la palabra de Dios respondía a sus inquietudes, a sus interrogantes más profundos, les daba paz, les daba luz, alegría, entusiasmo, y lo seguían, y escuchaban sin cansarse. Y además, la gente decía: este no habla como los demás. Y sobre todo también porque Jesús, con sus hechos, estaba corroborando
estaba cumpliendo lo que predicaba, lo que hacía su palabra más creíble. Pero no solamente predicaba, también Jesús hacía muchos milagros. Levantó paralíticos, curó ciegos, dio de comer a multitudes, también perdonó pecados, dio la paz del alma. Jesús hizo muchas obras de misericordia y así completó, por un lado la palabra y por otro lado también los hechos. Y los hechos son los hechos de Dios, los hechos de un corazón lleno de misericordia que hacía realidad lo que él predicaba. Decía que había llegado el reino de Dios, que Dios los quería y él mismo, con esas acciones de bondad, de misericordia, de amor, estaba cumpliendo, realizando lo que con su predicación decía. Los milagros no son otra cosa, sino el amor de Dios que se derrama misericordiosamente, sobre todo con los pobres, los enfermos, para darles bondad, alivio, consuelo. Jesús entonces las dos cosas, por un lado la predicación y por otro lado las obras. Hoy nosotros que hemos escuchado este evangelio tan hermoso, también es Jesús quien nos ha hablado. Jesús sigue vivo, hablándonos a través de su palabra, a través del evangelio. Y también Él puede decir, hoy se cumple también esta escritura. También nosotros debemos de hacer realidad, dar cumplimiento también a esta palabra que hemos escuchado. Que también nosotros tengamos también un hambre por escuchar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea nuestra guía. Que nos abra las respuestas para toda nuestra vida y que nos vaya marcando el camino para seguir. Muchas veces nosotros nos da flojera, no queremos escuchar, no, ¿para qué tanto? A veces cuando vienen a pedir el bautismo les decimos que es necesario una catequesis, una predicación, una instrucción, y no se puede dejar eso. Algunos hasta los quieren soportar con dinero, como que no le gusta a la gente y como que la gente no quiere escuchar esa palabra de Dios que nos ilumina. Pidámosle al Señor que nos dé hambre de escuchar su palabra y que la palabra también vaya guiando también nuestra vida. Y por otro lado también imitemos los hechos de Jesús, esos hechos tan hermosos de misericordia, que también nosotros en nuestras obras no vayamos a la presencia de Dios con las manos vacías, sino realmente que nos esforcemos también nosotros en no vamos a hacer milagros, pero sí vamos a hacer esas acciones que expresan caridad, amor y misericordia a los demás. Pidamos esto al Señor en esta Eucaristía. Así sea. Pidamos a Dios llenos de confianza. Pidamos por su Iglesia, para que Dios bendiga al Papa, a los obispos, sacerdotes, a todos los cristianos, para que nosotros sepamos también, como Jesús, escuchar y hacer obras buenas. Roguemos al Señor. Pidamos por los pobres, los que sufren, los que están muy enfermos, los que van a morir hoy, para que los ayude el poder de nuestras oraciones. Roguemos al Señor. Pidamos por las familias, para que el Señor les conceda la unión, el progreso, la fraternidad. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestros fieles difuntos, para que el Señor les conceda la vida eterna. Roguemos al Señor. Por las necesidades de los que estamos aquí en esta Santa Misa, para que el Señor, viendo nuestras necesidades, nos ayude y nos guíe. Roguemos al Señor. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado en su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos convida, Señor, a tu mesa, y eres nuestro banquete, bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos das. ¡Qué alegría hospedarse en nuestra casa! Recibirte en abrazo comunión y dejar que tu fuego nos encienda, en la hoguera de amor del corazón. Nos convida, Señor, a tu mesa, y eres nuestro pastor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios nos regale una buena tarde. Vayamos en paz, nuestra misa ha terminado.